Buen día para todos. Mi nombre es la Yamilia Arenas, docente de Educación Media. El tema que abordaré hoy es sobre la educabilidad, basada en la autora Adriana Flores. Iniciaré con la pregunta ¿por qué el hombre es educable?, tratando de responder en el transcurso de la exposición, planteando primero, a grosso modo, el concepto de educabilidad, las condiciones humanas para ser educable, los límites y las características de la educabilidad y finalmente una pequeña reflexión de lo que se vive en las aulas en particular frente a la educabilidad. Para entender por qué el hombre es educable, es necesario saber qué es educabilidad. Muchos autores, entre ellos Fernández y Sarramona, afirman que la educación necesita dos elementos. Uno, que tenga la capacidad de influenciar y otro que pueda ser influenciado, siendo este elemento influenciado el hombre, un ser no determinado por la herencia y con posibilidades de libertad y de transformarse. Es así que el autor Herbart introduce el término de educabilidad. Me parece importante resaltar con sus propias palabras la siguiente frase: el concepto fundamental de la pedagogía es la educabilidad del alumno. Esto lo afirma Herbart. Sin embargo, lo más importante es que la educabilidad es una condición atribuida al ser humano. A continuación, plantearé tres condiciones que se deben tener en cuenta para la educabilidad. Autores como Capitán Díaz y Castillejo afirman que el hombre es capaz de mejorar, transformarse y realizarse, lo que hace que esto sea posible, según autores también como Zuvirí, García Carrasco y Fermoso, es la condición biológica con la que nace el hombre, que es escasa respecto a los demás animales, pero es lo que permite precisamente la plasticidad, entendida como un cambio intencional del ser. El ser puede ser estimulado, educable, y el ser humano en la relación con la sociedad se va hominizando y adaptando. De allí que Castillejo nos plantee, en sus propias palabras, que esta condición de flexibilidad y cognitividad permiten al hombre ser lo que es. Otros autores, como Fermoso y Harpers, hablan de la condición antropológica para que el hombre sea educable, es decir, que el hombre debe tener la capacidad de comunicarse, apertura hacia los demás, generar relaciones humanas y la capacidad de elegir, es decir, la opcionalidad. Lo que pone en juego la inteligencia del hombre, el saber y su libertad. Todo esto lo debe desarrollar el hombre para buscar su autorregulación, su autorrealización, en los ámbitos del saber y en las relaciones con los demás. Y finalmente, la condición sociobiológica es aquella que se refiere a la adaptación al medio como un elemento que le facilita la educación al hombre, estando ya liberado de las limitaciones instintivas y genéticas. Como dice Fermoso, la falta de organización instintiva es el fundamento de la necesidad de aprendizaje. Después de hablar del concepto y las condiciones de educabilidad, plantearé según Flores los límites de la educabilidad. Los límites de la educabilidad tienen que ver con los límites del ser humano, tanto de conocimiento como corporales y espirituales. Según Flores, la espiritualidad es la base de la educabilidad, pero factores como la herencia, el ambiente y la herencia relacionada con el ambiente hacen parte de los principios limitantes. Respecto a la herencia o el pesimismo pedagógico, se encuentran los límites relacionados con la antropología del ser humano, en los que se plantea que el hombre nace ignorante, olvida lo que aprende y se deteriora mentalmente, afirmando la condición genética del hombre en la que cuando se nace ya se viene con una predisposición, según autores como Lombroso, Carrel, Bandura, Alexis.
para quienes el aprendizaje en los individuos con la educabilidad es una pérdida de tiempo, es nula, ya que hay un destino biológico fatalista. La naturaleza genética es el factor del desarrollo humano y el hombre no aprende. El trabajo pedagógico es un engaño para estos autores, ya que lo que es adquirido no deja huella genética. Teniendo en cuenta la frase de García Carrasco, es importante pensar: la construcción del hombre se lleva a cabo a partir de los elementos proporcionados por el medio activo influyente en el que el hombre se encuentra, socioculturalmente inserto, y no con los aportes, proclamas y sugerencias de profesionales a sueldo. Otro de los límites de la educabilidad tiene que ver con el optimismo pedagógico, en el que se plantea la influencia decisiva del medio ambiente en la formación del individuo, como lo dice Quintana. Se habla desde dos corrientes: la sociológica, desde el socialismo clásico como moderno, donde se dice que es el grupo social donde se da la fuerza moldeadora de los individuos. Por lo tanto, la educación es el instrumento moldeador y el individuo se configura según el grupo y crea su personalidad, como afirmó Marx o el marxismo. El hombre es producto de las relaciones sociales y de la situación histórica que le tocó vivir. En esto concuerdan los autores como Owen, Durkheim y Nator. La naturaleza nos hace individuos, la sociedad nos hace personas por medio de la educación. La segunda corriente del optimismo pedagógico es la psicología, en la que el autor Gabriel Tarde plantea que el individuo y su personalidad son producto de su ambiente, lo que significa que la personalidad humana es plástica y se configura según la experiencia. Es aquí donde cobra mucha importancia la educación. El comportamiento surge, el aprendizaje es estimulado y condicionado externamente. El individuo es producto de la educación. Postura de Brunner y Lovrot. Un límite final que podemos tener acerca de la educabilidad es el optimismo moderado, que intenta hacer una unión entre el optimismo y el pesimismo. En este optimismo moderado se plantea la interacción de la dimensión genética con la dimensión ambiental como una explicación del desarrollo humano, en la que la educación juega un papel principal y, como plantea Brunner, una metodología adecuada a la edad, al individuo, a periodos óptimos y a estilos cognitivos puede favorecer la educación. Bien, continuando con la educabilidad, plantearé algunas de las características que presenta la autora Flores. Una de las características importantes de la educabilidad es el que es personal, lo que significa que requiere una exigencia individual y que tiene que ver con la personalidad y el derecho a la educación que tiene el ser humano. El autor, como Piaget, puede decir las siguientes palabras: hablar de un derecho a la educación es, ante todo, constatar el papel indispensable de los factores sociales en la formación del individuo. La educación es formadora y necesaria para el desarrollo natural del ser humano. Otra de las características importantes de la educabilidad es la dinámica, donde se habla de la integración que tiene el ser desde su propia libertad y su propia opción como ser natural de poder elegir si trabaja por sus límites o no, de poder decidir si quiere potenciar su desarrollo. La característica de la intencionalidad tiene que ver con que el ser humano es autónomo, pero también es susceptible a las influencias externas. Es ahí donde hay que pensar la educabilidad, cuál es la intención que se tiene en la educación y en la formación del hombre.
Y finalmente, la educabilidad es necesaria porque por medio de ella se permite al hombre educarse y que el hombre tenga su autorrealización y su socialización.